Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema, el carácter que las madres deben estar desarrollando en la vida de sus hijas. Y queremos que usted vaya con nosotros a la carta de Pablo a Tito. Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a estar leyendo aquí esta porción de la palabra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí nosotros encontramos la porción que queremos continuar y es la parte del dominio propio. Cuando Pablo llama a Tito a que la mujer no sea esclava del vino, no adicta al vino. Y esta frase representa algo mucho más que simplemente el tomar alcohol. Está hablando de una representación de un carácter, de una mujer que tiene control sobre sí misma. Está hablando de una mujer que representa una piedad que se separa de la extravagancia, se separa del abuso en el comer, del abuso, del beber, de extralimitarse. Es decir, que es una mujer que está siendo gobernada. Ella se gobierna a sí misma. El apóstol toma el ejemplo del vino como una evidencia de que una persona puede estar contenta, feliz, como un efecto de sustancias, por ejemplo el alcohol o la droga, o simplemente de pasiones. Sin embargo, la mujer creyente, la mujer cristiana, la mujer debe de estar libre de estas cosas y más bien ser gobernada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No estar entregada a nada que la gobierne. Y aquí Pablo está llamando la atención sobre el estilo de vida mesurado, disciplinado, que esta mujer tiene, esta mujer piadosa, como un fruto directo de la obra de Dios en su vida. Y algo está pasando en la mujer cuando ésta no toma la piedad con seriedad, su relación con Dios con seriedad. Y es que hay muchas cosas que procurarán gobernar, llenar el corazón de la mujer de pasiones, de deseos, gobernar el corazón de la mujer, porque la mujer es un elemento importante en el matrimonio y en la crianza de los hijos. Cuando la mujer no tiene dominio propio, cuando la mujer es dada a la codicia, a extravagancias en el vestir, en el hablar, cuando la mujer es dada a no vestir con pudor y modestia, esto debilita la piedad familiar y debilita la crianza también en cuanto a sus hijas y sus hijos. Entonces, una pregunta que siempre una mujer debe de estar realizándose es: ¿estoy tomando las cosas con ligereza o con sobriedad? ¿Tengo dominio de mí misma? ¿Tengo dominio de la manera en la que como? ¿Tengo control de mis deseos? ¿O soy gobernada por los deseos? ¿Soy gobernada por las emociones? Mi objetivo es satisfacerme por encima de cualquier cosa. Es decir, ¿qué es lo que gobierna tu vida?
¿Qué es lo que gobierna tu corazón? Y es algo en lo que la mujer debe de estar meditando, porque una forma de medir la piedad en el hogar es a través de la mujer. Y esto es algo definitivo. Realmente se puede notar, se puede evidenciar la piedad a través de una mujer en el hogar. Y la palabra que usa Tito aquí de esclava o esclavitud habla acerca de estar atada, atada debido a un poder externo, sustancias o cosas externas. Estar bajo el poder de una fuerza o una influencia del que le es imposible librarse. Y a esto se está refiriendo el apóstol cuando habla de que la mujer creyente, la mujer piadosa, no debe ser esclava, no debe de estar gobernada por nada externo a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Y es triste ver a mujeres adultas siendo esclavas de una lengua sin control. Es triste ver a mujeres jóvenes siendo esclavas de lo que comen. No tienen control sobre su boca. Esclavas de la vanidad. No tienen control sobre las cosas que ven. Son imprudentes en las decisiones que toman por la falta de control. Desobedientes a la palabra de Dios, a la instrucción de sus esposos, descuidadas de sus hijos. ¿Y cuál es el problema? Que son esclavas. Ahí es donde está la calamidad en sus vidas, la esclavitud. Y es ahí donde el apóstol está señalando la necesidad de que la mujer sea libre, libre de todo aquello que le ate a una vida de pecado, a una vida de tentación, a una vida que la gobierne fuera de lo que es la palabra de Dios. Y esto es algo que toda madre debe estar enseñando a sus hijas. Debe estar guiando a sus hijas para que sea una mujer libre. Y precisamente la palabra de Dios enseña a la mujer tal libertad. Guía a la mujer a tener tal libertad. Amadas madres, no seáis esclavas, sino sed llenas del Espíritu Santo. No seáis esclavas del vino, no seáis esclavas de la extravagancia, de lo que representa esta mentalidad de este mundo consumista. No seáis esclavas del consumo, de vivir una vida fácil, de vivir una vida entregada al consentimiento de la carne. No seáis esclavas, sed libres, no seáis llenas de estas cosas, sino sed llenas del Espíritu y modelen el dominio propio y enseñen a sus hijas esto, que una gracia espiritual, una gracia que les ayudará a vivir sabiamente, es ser gobernada, guiada, dirigida por el dominio propio. Y esta gracia es lo que le va a dar a usted control sobre sus decisiones, que nada les esclavice. El apóstol Pablo dice claramente que yo no me puedo dejar dominar por ninguna cosa, aun aquellas cosas que son lícitas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar. Es decir, que el dominio propio es una evidencia de poder, es una evidencia de control, es una evidencia de una mujer que verdaderamente está a la altura de lo que exige Dios en su palabra. Sin embargo, una mujer débil será una adicta que se entregará a la mundanalidad, se entregará a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, a la vanagloria. Se entregará a un comer sin parar. Querida hermana, no te entregue a esa esclavitud sin control. Sepárate de la gula, de la codicia, de la vanagloria. Sepárate de las malas compañías. Sepárate de las mujeres o amigas que promueven la murmuración y el chisme. De relaciones que no son conforme a la voluntad de Dios. Sepárate
de aquellas mujeres que son pendencieras, que están yendo de casa en casa a investigar qué pasa en esa casa para luego hablar sobre eso. Sepárate de esas mujeres holgazanas que están todo el tiempo pegadas a un internet, a un WhatsApp, a un Facebook. Perezosas. No seas una mujer así. No seas amante de la carne. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Definitivamente, cuando la mujer cristiana que ama a Dios se entrega a estos deseos, a ser esclava, va a dejar su devoción a Dios, va a disminuir su lectura de la palabra, va a disminuir la oración, va a disminuir todas aquellas gracias espirituales que le llevan a Dios y que le amonestan. Va a disminuir en estas cosas. Entonces, nosotros queremos que usted, como hija de Dios, como sierva amada de Dios, ande en santidad. Eso es lo que el Señor dice. Eso es lo que el Señor espera de ti como mujer piadosa. Por lo tanto, enseña esto también a tus niñas. Eso significa que hay una guerra espiritual. Hay una guerra que en lo espiritual se desarrolla, pero que también se va a desarrollar en tu vida diaria. En vez de tú elegir tener una nevera, un refrigerador lleno de comida que tú sabes que no es saludable, tú vas a llenar la comida vas a llenar la nevera, el refrigerador de comida saludable. En vez de pasar 2, 4 horas en un celular, tú vas a poner control sobre eso y lo vas a usar para cosas específicas, con tiempo específico. Usted puede poner cronómetro y usted usar un cronómetro para el uso. Le voy a dar media hora y usa el celular media hora y a la media hora suena el cronómetro, lo dejé, lo solté. Es decir, que hay estrategias que usted puede utilizar para trabajar con su dominio propio. Haga grupos de ayuda. Haga grupos de ayuda con un mismo propósito, donde haya mujeres que estén trabajando en la piedad, que tengan este mismo sentir, no ser esclavas del comer, no ser esclavas del hablar, no ser esclavas de la tentación, no ser esclavas de la mentira, de la murmuración. Promover la piedad no es un trabajo de una sola persona. Hay que buscar ayuda. Forme grupo de mujeres piadosas con lo que usted pueda conversar y aún dar y aún ayudarse en un examen. En un examen, es decir, que podamos en cierta manera tener mujeres de mayor edad o de mayor piedad, mujeres maduras, que puedan ayudarnos, que la pueda ayudar a usted. Esto puede servir de mucho beneficio si usted se propone luchar. Realmente nosotros tenemos una batalla que no es contra carne ni sangre. No es una batalla sencilla. Sin embargo, Dios espera que usted pelee esa batalla. Dios espera que usted sea fiel y pelee la buena batalla de la fe. No se eche, no se entregue, no se entregue. Trabaje y ayude a su niña a luchar, a no entregarse a la falta de dominio propio, que es lo que el apóstol aquí está señalando. Mire, hay iglesias que se han dividido por la falta de dominio propio de una mujer. Hay familias que se han destruido por la falta de dominio propio de una mujer. Y no solamente de una madre, de una hija. De hijas que no han sido enseñadas a gobernar su manera de hablar, su manera de actuar. Entonces, aquí en Tito capítulo 2, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo está señalando la gran necesidad de que las ancianas no sean esclavas y enseñen estos mismos
a las más jóvenes a no ser esclavas. Por lo tanto, procuremos vivir trabajando, esforzándonos por crecer en santidad, en piedad, en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tiene que ver con el dominio propio, con la templanza. Por lo tanto, mi querida hermana, esfuérzate y sé valiente. Esto es lo que Dios espera de ti como mujer y que enseñe a tus hijas esto, dominio propio. Pero en segundo lugar, también encontramos que el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Tito, versículo 3, llama a la mujer a ser maestras del bien. Maestras del bien. Querida madre, querida joven, Dios te llama a ser una maestra de lo bueno, de lo justo, de lo santo, de lo piadoso, de aquello que agrada a Dios. Dios te llama a eso. Es decir, una que esté modelando, actuando, viviendo de tal manera que sea ejemplo para otras mujeres, ejemplos de piedad, ejemplos de santidad, ejemplos de amor, maestras del bien. Querida amiga, tu llamado es a enseñar a tus niñas a ser siervas de Dios y de la justicia. Estás encargada de cultivar en su vida el dominio propio, la prudencia, el amor, la gentileza, la paciencia. Y para esto, gana su corazón, que ellas puedan caminar contigo, que ellas puedan cocinar contigo, que ellas puedan aprender de ti cómo huir de aquellas cosas que destruyen su vida. Es decir, que la mujer que es maestra, la mujer que está modelando la piedad, es una mujer que debe estar trabajando consigo misma, pero también guiando a otras. Y te voy a decir una cosa, si tú esperas llegar a ser una mujer en la que haya vencido todo tipo de tentación y ya esté a un nivel de madurez para trabajar con tu hija, te vas a dar cuenta que nunca vas a llenar la medida. Es decir, tú necesitas trabajar contigo misma, pero también guiar a tus hijas en ese camino de la piedad y la santidad. Debes de esforzarte. A veces uno desea tener las mejores oportunidades, el mejor tiempo, las mejores circunstancias. Y casi nunca llegan a esas circunstancias. Yo voy a esperar que venga la hermana fulanita de tal que me pueda ayudar. Yo voy a esperar tal cosa. Y en eso se pasa el tiempo y los niños crecen. Los niños no van a esperar que a usted se le ocurra encontrar un libro. No, vaya, métase en la biblioteca y busque buena literatura. Acérquese a mujeres piadosas. Busque el consejo de esas mujeres. Tu objetivo es criar hijas con una mente sana, que puedan controlar de forma prudente y adecuada su corazón y por lo tanto evitar cosas que no le edifiquen, como revistas, novelas, cosas en la internet y todo aquello que las haga pensar de forma frívola, descuidada. Por lo tanto, tú necesitas pasar tiempo conversando con tu hija, no con un tiempo de calidad, sino tiempo abundante. Necesitas escuchar a tu hija. Pienso que hay muchas mujeres que aún estando en la casa, no buscan oportunidad para hablar de las cosas que a sus hijas les interesan, de las cosas que sus hijas deben de aprender, de leer un libro con sus hijas. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste un libro con tu hija? Que tuviste una conversación con tu hija. No del tema de la casa, de sus tareas y sus actividades, sino de un material que pueda ser de edificación y que te dé una oportunidad para tú hablar con ellas.
una oportunidad para tú poder sentarte y ver cómo está su vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tu hija por dónde iba la lectura de la Biblia y qué había aprendido? Vaya conmigo a Proverbio 31, 26. Proverbio 31, 26. Y observe allí cómo se enseña que la mujer piadosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría. Es decir, que en esto, la mujer piadosa siempre tiene palabra de enseñanza, de sabiduría, para transmitirlo. Tiene palabra de enseñanza y sabiduría para comunicar. O como lo expresa la Nueva Versión Internacional, la ley de clemencia está en su boca. Debes hablar, mi querida hermana y amiga, que me escuchas, debes hablar lo que es bueno. Debes de expresar bondad, compasión y gracia a través de tus palabras. Y por eso, tu sabiduría debe de estar siendo derramada en el corazón primariamente de tus hijas. Tus hijas deben ser las primeras que sean discipuladas o, si no le gusta esa palabra, discipular, administradas, enseñadas. Tú debes de estar modelando la piedad con sabiduría. Por lo tanto, tus palabras, tus conversaciones deben de ser abundantes con tus hijas. Procura desarrollar esa relación donde tu hija y tú tengan actividades comunes, que te dé oportunidad. Hay muchas madres que tienen dificultades porque trabajan, porque tienen hijas de diferentes edades. Tú tienes que desarrollar actividades que te permita tener tiempo con tu hija. Y si un grupo de hermanas deciden aprender a coser, deciden enseñar a sus hijas a cómo planchar una camisa, esas son actividades que pueden ser edificantes y que promueven lo bueno, que dan oportunidad a compartir, a cocinar, a realizar platos, a realizar bizcochos. Es decir, que hay cosas en el hogar que las niñas pueden aprender en conjunto con sus madres. Leer un libro en conjunto, un grupo. Es decir, que hay muchas cosas que si usted se propone con un grupo de mujeres que están criando y con algunas hermanas ancianas, piadosas, puede ser de mucha bendición. Sé reverente también en tu conducta mientras tú refrenas tu lengua de la calumnia, de hablar de forma maliciosa, de decir palabras soeces, de decir palabras que no son de edificación. Tu hija te observa y te escucha. Mientras mantienes el dominio propio y la castidad y la piedad en tu vestir y en tu hablar, cuando controlas tu espíritu, cuando controlas tus apetitos y modelas esto delante de tus hijas, esto es un ejemplo que va a hablar de forma justa y sabia para su crecimiento en lo personal. Entonces, te animamos a esto, te animamos a que tú puedas modelar la piedad. No puedes ser una buena maestra o una maestra de lo bueno si no eres una buena estudiante. Si tú mismo no te has sometido a la autoridad ordenada por Dios, tu esposo, tus pastores, si tú mismo eres una mujer rebelde, ¿cómo enseñarás a tus hijas a ser mujeres piadosas, reverentes en su porte? ¿Cómo enseñarás a tus hijas si tú misma no eres una mujer humilde, llena de gracia, que abre su boca con sabiduría? Si no te has sometido a las autoridades ordenadas por Dios, entonces no vas a ser una buena maestra, efectiva, sino que tu propia falta de dominio propio, tu propia falta de amor, tu propia falta
de humildad, tu propia falta de aplicar los principios de la palabra en tu vida, será un estorbo para tus propias hijas. Y mi querida amiga que me escuchas, debe de tratar con esto con seriedad, porque es pecado. Es pecado cuando tú eres soberbia, arrogante. Es pecado cuando tú defraudas a tu esposo, le maldices, le desprecias a su espalda, cuando tus hijas te están viendo y él no te está viendo. Cuando no te sometes a tus pastores, cuando no te sometes a la palabra de Dios. Esto es pecado. Esto no es otra cosa. Esto es pecado. Tienes que verlo con esa seriedad. Estoy pecando contra Dios. Estoy pecando contra mi esposo. Estoy pecando contra mis hijos. Y el pecado te hará resbalar, te destruirá como mujer, como maestra, te destruirá como una mujer piadosa. Sin embargo, si te ocupas de aprender la palabra de Dios y de obedecerla, de orar, si te preocupas de buscar la gloria de Dios, tú verás cómo Dios te honra. Yo he visto mujeres que han aconsejado a su esposo sobre algunos negocios o sobre algunas decisiones. Su esposo no le ha hecho caso. Ellas se han mantenido tranquilas, orando. Y luego al tiempo, Dios le da la razón a la mujer y le da la honra a ella. Y el marido tiene que reconocer que ella tenía razón. Cuando una mujer actúa de una manera casta y respetuosa para con Dios en primer lugar, quiero que tú pongas esto en tu corazón. Todo esto la mujer tiene que hacerlo en el temor de Dios. Todo esto la mujer tiene que hacerlo en el temor de Dios, honrando a Dios. Cuando tú tienes dominio propio y logras gobernar tu espíritu y oras y das tu consejo, tu exhortación a tu esposo, a tu pastor y esperas siendo paciente, te darás cuenta que Dios te va a honrar. Si tú tienes la razón, Dios te va a honrar. Y eso, mire, eso es así porque Dios va a bendecir a una mujer temerosa de Él. Y un hombre piadoso hará caso a su mujer. Un hombre sabio pondrá su oído para escuchar el consejo de su mujer, cuando este consejo es un consejo sabio y piadoso. Así que, verdaderamente, te animamos a la piedad. Te animamos para que tú continúes siendo una mujer temerosa del Señor, una mujer piadosa, una mujer que obedece la palabra de Dios y que busca honrar a Dios. Sé una mujer así. Busca honrar a Dios por encima de cualquier cosa. Busca aplicar la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Y tú vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Tú vas a ver cómo Dios te va a prosperar porque Dios es fiel. Dios es justo. Dios es sabio. Por lo tanto, sé tú una mujer temerosa de Él. Sé tú una mujer sabia. Sé tú una mujer que teme a Dios y se aparta del mal. En tercer lugar, algo que nos dice y podemos ver el contenido o el currículum de la maestra del bien. Hay varias cosas que son la prioridad de una mujer piadosa. Tú debes estar enseñando a tus hijas que la prioridad de toda mujer está en primer lugar su hogar. Esta prioridad es importante. Observe cómo Tito capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Observe esa partecita ahí. A ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, luego que Pablo habla sobre el carácter de esta mujer, luego que habla sobre esas gracias espirituales que debe estar
gobernando a la mujer. Luego le habla a la mujer sobre su rol. Y este rol en el hogar. Este rol en el hogar. Y este es importante porque pienso que una de las cosas que nuestras niñas deben de tener claro, además de sus estudios, además de su preparación, además de sus estudios en música, en inglés, estudios en educación física y todas esas cosas que son muy buenas, uno debe entender que eso es buenísimo para nuestras hijas. Sin embargo, las niñas deben entender que el rol de la familia es un rol importante y necesario para toda mujer. La esposa debe de estar en la familia, dirigiendo su hogar junto a su esposo. Sin embargo, la mujer debe de estar sujeta a su esposo y también guiando a sus hijos en el temor del Señor. Es decir, que aquí encontramos a una mujer temerosa de Dios, una mujer piadosa, una mujer que glorifica a Dios, una mujer que exalta el nombre de Dios. ¿Dónde? Primeramente en su hogar. Dios ha establecido que las mujeres jóvenes sean esposas y madres y que tengan hijos. ¿Acaso no es esta la norma de Dios? La gente joven debe tener el propósito de casarse y de tener hijos. Y los padres, las madres, deben de preparar a sus hijas para que sean mujeres bien capacitadas, educadas, con unos buenos estudios, pero también estas mujeres deben entender que ellas son llamadas por Dios a ser madres. Tito capítulo 2, versículo 3. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Es decir, que este rol de esta mujer piadosa se encuentra claramente, ¿dónde? En el hogar. Empieza allí en el hogar. Y este es un rol importante, mis queridas hermanas y amigas que me escuchan. Hay algo que está destruyendo el hogar y es el grupo de filosofías que promueven que la mujer debe de destruir su casa, dejar su casa para ir al mundo a granjearse un gran nombre, a granjearse un gran título y entonces a competir con los hombres del mundo. Y mi querida hermana y amiga que me escucha, eso es algo en gran manera peligroso. ¿Por qué es algo en gran manera peligroso? Por el hecho de que se está descuidando aquello que Dios llama que es bueno, justo y sabio. Dios espera que la mujer piadosa, que la mujer temerosa de Él, tenga un hogar, cuide de su hogar, vele por su hogar, eduque a sus hijos, alimente a sus hijos, enseñe a sus hijas a amar su hogar. Dios espera eso de la mujer. El rol principal de la mujer es su hogar. El matrimonio y la familia no es algo bonito. No es parte de lo que es, de las cosas la mujer debe de tener. No, es el rol principal de la mujer. En el Salmo 78, si me acompaña allí, por favor, Salmo 78, versículo 2 al 7, mire este hermoso pasaje. Voy a leer de la Biblia Reina Valera. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, que estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera
y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es decir, que el matrimonio y la familia, el hogar, es un lugar crucial, donde las obras de Dios se van a conocer, donde la obra de Dios va a ser reconocida, aprendida. ¿A través de quién? De los padres, a través de las madres. Es fundamental preservar y transmitir la verdad a la siguiente generación. Y eso lo va a hacer perfectamente una madre educando en su hogar, guiando a sus hijas al conocimiento de la palabra, en el temor de Dios. Por lo tanto, mi querida hermana, entiende que tu trabajo principal es tu hogar, no es la calle, no es el trabajo en la calle. Hay circunstancias difíciles en las que la mujer debe de trabajar porque está criando sola, porque tiene dificultades con un esposo que no puede proveer lo suficiente. Y hay situaciones reales. Pero mi querida hermana, tú debes de entender que tu rol principal es tu hogar. Si en la providencia de Dios tú has tenido que trabajar ahora, yo te digo algo, ora para que Dios supla abundantemente a través de tu esposo, para que ustedes estén contentos con la provisión que Dios da y para que usted se involucre más en su hogar. Porque de usted, mi querida hermana, depende, como dice el Salmo 78, versículo 2 al 7, que la próxima generación de los hijos se levanten conociendo a Dios y pongan en Dios su confianza. Mire, eso depende en un 70 a 80% de una mujer piadosa. Depende de una mujer piadosa, porque ¿qué tiempo pasa una mujer piadosa en su hogar con sus hijos? Cuando no está trabajando. Pasa el mayor tiempo que su esposo en el hogar. Y yo no quiero denigrar el trabajo del hombre, para que los hombres que me están escuchando no se me sientan mal, pero la realidad es que su esposa pasa mucho más tiempo que usted con sus hijos en la casa. Entonces, en gran manera cae sobre las espaldas de la mujer esto. Y es importante usted ver la importancia de este trabajo, de este rol. Cuando vemos familias destruidas, no solo en el mundo, sino también en la iglesia, cuando vemos matrimonios separándose, cuando vemos el quebrantamiento de las relaciones entre padres e hijos, eso indica la ausencia del evangelio y de la sana doctrina a través de madres piadosas. Falta ese evangelio. Tal vez tengamos conocimiento intelectual, estudios universitarios, un excelente trabajo, pero nada de eso va a promover la piedad familiar. ¿Estás viviendo a la altura de la demanda de Dios? Así que el apóstol Pablo quiere que las mujeres cristianas aprendan a vivir su salvación, aprendan a vivir su vida redimida en una manera que afecte a sus hijas, en una manera que afecte su hogar. Así lo enseña la palabra, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Miren ahí, hermano, la esencia de la piedad. Mujeres sujetas a sus maridos, no mujeres contenciosas, no mujeres pelionas, sujetas. Es decir, que la piedad tiene que ver con tu rol en el hogar. Dios quiere que ustedes sean maestras del bien, que enseñen a sus hijas a amar y a respetar al esposo, a su padre. Las niñas tienen que aprender a respetar a sus padres, a sus hermanitos, porque son hombres que mañana serán cabezas del hogar. Por lo tanto, tú necesitas seguir aprendiendo que el rol principal de la mujer es su hogar.
La mujer debe ser maestra del bien en su hogar, en primer lugar, en su casa, con sus hijos. Y el Salmo 78, 2 al 7, nos recuerda que esas generaciones que vendrán serán afectadas ¿por qué tipo de mujeres? Por mujeres piadosas, mujeres que promueven la piedad, la santidad, mujeres que promueven lo bueno, mujeres que les recuerdan a sus hijos las obras de Dios, que leen literatura con sus hijas. Vamos a llevar esto a algunas aplicaciones. Y quiero animarlo a que usted me escriba. Escríbame al 9763-3890. 9763-3890. Las preguntas que usted tenga, escríbanos por aquí. Vamos a tratar de contestarle según la misericordia y gracia de Dios. Pero vamos a llevar algunas aplicaciones. Queridas madres, Dios las llama a ser maestras del bien. Pero ¿hasta dónde están ustedes dispuestas a volver a oír la voz de Dios y obedecerla? Estamos en tiempos difíciles, donde la mujer se le motiva a ser hombre, donde la mujer se le motiva a ser rebelde, donde la mujer se le motiva a ser esclava de una supuesta libertad, a veces hasta cristiana supuestamente. ¿Hasta dónde estamos llegando o permitiendo que ese libertinaje destruya nuestro hogar? Medita en esto. ¿Con qué fin estás tú educando a tus hijas? O mejor dicho, ¿estás tú educando a tus hijas? ¿Estás tú promoviendo la piedad en tu hogar? ¿Estás tú promoviendo que tengan títulos y apellidos? ¿O estás tú promoviendo que estas mujeres conozcan a Dios, que amen a su familia, que respeten a sus padres, que honren a Dios en su vida? ¿Qué dice Dios en su palabra sobre tu trabajo, sobre tu ocupación? ¿Estás dispuesta a cambiar el norte y el objetivo de la forma en que ahora mismo estás educando y enseñando a tus hijas, si no es según la voluntad de Dios? ¿Está siendo Dios glorificado en tu hogar? Piensa en estas preguntas y respóndete. Solo puedo asegurarte la bendición y el cuidado de Dios si tienes el valor de responder obedientemente a su palabra. Aunque tu hija se desvíe, a pesar de que tú le has enseñado la palabra, aunque tu hija no te obedezca y en un futuro ella decida entregarse a su pecado, sin embargo, la piedad y la semilla de la verdad estará sembrada en su corazón. Tú habrás cumplido fielmente la voluntad de Dios en tu vida como mujer. Dios habrá sido glorificado en ti y en tu crianza. Pero ¿estás tú haciéndola? ¿Estás tú luchando para hacerlo? ¿O ya te entregaste? ¿Ya te entregaste al viento de doctrina y de falsas enseñanzas de esta generación? ¿Promueves tú la piedad familiar? Querida madre, vivimos en tiempos en que la familia ha dejado de ser importante. Y lamentablemente nuestra generación, nuestras generaciones pasadas y las futuras, hasta los próximos 100 años han sido preparados para divorciarse y destruir la familia. No te pido que mires los resultados inmediatos. Solo te hago un llamado a confiar en Dios y a ser una maestra del bien. Solamente te exhorto a que si tú misma provienes de una familia dividida,
o una familia con problemas donde los padres se maltrataban o divorciados. Se dice que alrededor del 75-80% de los hijos vienen de padres divorciados o familias destruidas. Yo te animo a que tú creas, a que tú confíes en que Dios es poderoso para sostenerte y para tú guiar a tu matrimonio y tus hijas y tus hijos a una verdadera relación con Dios. Confía en el Señor. No te desanimes al ver el mar de mujeres que aún dentro de la misma iglesia son unas mujeres mundanas e impías. No te desanimes. Mira a Cristo. Confía en Cristo y obedece a Cristo. Aunque nadie se vista de forma piadosa, vístete tú y viste a tus hijas con piedad y pudor. Aunque ninguna mujer promueva la santidad en su hogar, promuévela tú. Amiga que me escuchas, sé fiel al Señor. Dios honra al que le honra. Busca esa bendición. Busca esa bendición. Únete a mujeres que buscan esto mismo. Únete a mujeres. Hermanos, el evangelio no se puede vivir de manera separada. Hay mucha gente que vive con mucho miedo. Sé una maestra para otras. Obviamente sin destruir tu propio hogar, porque definitivamente hay que ser sabio. Pero sé una maestra del bien. Motiva a otras mujeres a la piedad de la santidad. No te canses de motivarlas. Tal vez alguna tú la puedas rescatar de ese mar turbulento de la vanidad y de la mundanalidad que arropa las iglesias en el día de hoy. Tal vez puedas tú ayudar a mujeres que verdaderamente deseen también honrar a Dios. Así que anímate, porque definitivamente es necesaria pelear la buena batalla. Yo quiero, antes de concluir, dar la oportunidad que alguna persona que quiera mandar su pregunta pueda hacerlo. Quiero colocar aquí en audio, en vivo, un audio que me mandaron por WhatsApp. Así que vamos a escucharlo y espero que pueda ser de edificación. Muchas gracias, pastor, por este programa tan interesante el día de hoy. Yo solamente quiero aportar que realmente yo sé que para muchas de nosotras ha representado un verdadero esfuerzo estudiar por muchos años en la universidad y especializarnos en unas áreas, pero si nosotros confiamos en el Señor, confiamos en su palabra y dedicamos estos años en la vida de nuestros hijos, realmente será una inversión que dará fruto para la gloria del Señor y para el deleite de nosotros mismos como padres. Ver hijos emocionalmente fuertes, ver hijos cuyos corazones han sido edificados en la palabra del Señor, que no van a estar siendo llevados por cualquier viento de doctrina y de las cosas que en este mundo pues constantemente están siendo bombardeados, ni que tampoco pues no van a dejarse llevar por las presiones de los grupos que los rodean, sino que teniendo un carácter fuerte, bien cimentado en la palabra de Dios, van a poder enfrentar pues las cosas que les sobrevengan y van a poder pues ser la sal y la luz para su próxima generación. Una vez que este tiempo pasa, que pase el de la crianza, pues nosotros podemos seguir desarrollando la área que querramos. Este es solamente un tiempo y que de hecho se va muy rápido. O sea que para nosotros más bien debe ser un privilegio invertir los años que sean necesarios en la crianza de nuestros hijos, pero realmente aunque vayamos sembrando con lágrimas, pues volveremos segando con regocijo. Muchísimas gracias, pastor. Bueno, damos muchas gracias a nuestra querida amiga que nos mandó ese audio. Gracias por sus palabras de ánimo. Realmente todos necesitamos palabras de ánimo. A veces uno piensa como que no, que yo soy muy fuerte, yo voy a poder mantenerme firme, pero mire, estamos en tiempos difíciles, necesitamos estar continuamente escuchando, necesitamos estar continuamente leyendo,
continuamente edificándonos con buena doctrina, buena enseñanza. Necesitamos estar continuamente, estar escuchando este tipo de programa, porque el mundo nos presiona, la sociedad nos presiona, la mundanalidad nos presiona y nuestro propio pecado nos presiona. Así que de verdad que necesitamos seguir creciendo y creciendo más y más hasta que nosotros podamos desarrollar esa piedad en nuestros corazones. Hay una pregunta que me han enviado aquí. Vamos a ver si nos da tiempo contestarla. ¿Cómo puede una madre cristiana ayudar a su hija que va a la escuela y donde le enseñan ideologías contrarias a las cristianas? Bueno, eso es una pregunta muy buena. Estamos en un tiempo en el que la educación es anticristiana y se ha sacado la Biblia, se ha sacado la oración, se ha sacado a Dios de las escuelas. Entonces, una primera cosa que radicalmente usted podría hacer es sacar a su hija de esa escuela y llevarla a una escuela donde se enseñe la piedad, una buena escuela cristiana. Hay otras madres que hacen escuela en el hogar y esa es otra manera, eso es homeschooling, donde tú tienes un currículum, buscas un currículum cristiano y de esa manera tú das una enseñanza más bíblica a tu familia. Entonces, esas son maneras bien radicales y que definitivamente se pueden hacer porque no está muy lejos de lo posible. Ahora, cuando tú no puedes hacer eso y cuando tú necesitas tener a tu hija en una escuela no cristiana porque es lo que te queda más cerca, es porque es lo que tú puedes pagar, entonces tú tienes un gran trabajo allí de mantenerte cerca de tu hija, mantenerte cerca y trabajar cerca de lo que es su vida como mujer, de leer literatura, de leer con ella la Biblia, tener conocimiento de quiénes son todos sus amigos, de poder estar en todos los lugares con esa muchacha. Si ella va a estudiar, tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar trabajando muy cerca de tu hija, porque la gran influencia que va a tener con sus amigas y con la educación que le está dando es como un mar donde envía sus olas una tras otra y donde arropa a la persona. Por lo tanto, tú vas a tener que convertirte en su compañera, en su amiga. Y su mejor amiga tienes que ser tú como madre. Su mejor amiga debe ser tú para trabajar cerca con ella y poder ganarse el corazón de tu hija. Esto obviamente debe hacerlo toda madre, pero una madre que tenga esta situación donde su hija está en una escuela pública con diversos tipos de ideologías, debe estar muy cerca de su hija y trabajar cercano a su hija y hacer un trabajo donde ella esté al 100% con su hija, guiándola en el temor de Dios, porque la influencia es muy fuerte. Si usted no puede ponerla en una escuela cristiana, porque es cara, porque le queda muy lejos, debe tener a su hija cerca de círculos cristianos, con amigas cristianas, y fomentar que sus amigas sean las hermanas y las jovencitas de la iglesia, cristianas. Porque hay jovencitas en la iglesia que son hijos de cristianos y que no son cristianos. Entonces, tenga eso pendiente y procure tener un círculo cercano para su hija y para usted de creyentes verdaderos. Búsquele el lado a esas mujeres piadosas en la iglesia que tienen hijas con una edad parecida a la suya y acérquesele. Únase a esas mujeres para que puedan entre todas trabajar con la piedad y hacerlo de forma intencional. Bueno, espero que la respuesta a esa pregunta haya sido satisfactoria. Ya el tiempo se me ha acabado y ya aquí el director me está cortando los ojos para que concluya. Pero nada, damos gracias por estar con nosotros a través de su programa, La Piedad Familiar. Gracias por haber estado con nosotros. El próximo martes vamos a continuar con este tema. Nos quedamos en el contenido de la maestra del bien. Vimos que el hogar es la prioridad de la maestra del bien.
Pero también vimos que la maestra del bien debe de tener dominio sobre sí misma. Debe ser una mujer con dominio propio. Así que esperamos que haya sido edificación y nos despedimos dando gracias al Señor por su sintonía a través de Radio Fraternidad en la 103.5 FM.